Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Géminis. Bueno, mi queridísimo Géminis, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo. Pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Géminis. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis. En el trabajo, te veo en una situación de no saber mucho qué hacer, ¿no? De tomar decisiones. Como que hay algo que te está preocupando en cuanto a lo laboral, Géminis. Yo te diría que esperaras un par de semanas para tomar decisiones, que tú lo tengas más claro o que veas las cosas más claras. Los Géminis que no estáis trabajando, vas a tener la oportunidad de formar parte de algo, ¿no? Esta oportunidad viene por parte de una persona conocida tuya, Géminis. Como entiendo que no todos estaréis en esta situación, también tengo que decir que para los que no tenéis trabajo, hay algo que tú solicitaste hace tiempo, como que llega ahora. Y tiene que ver con un trabajo. Géminis, que tenéis un negocio. ¿Qué decisión vas a tomar? Aquí hablan de decisiones también. Yo te puedo decir, Géminis, todo lo que está ocurriendo ahora en tu negocio se desmeluzará a finales de año. Y sin necesidad de tomar decisiones. Ya me contarás. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos con tu economía. Géminis, ¿y tu economía? Comienza el movimiento de algo que te pertenece, ¿no? Pero con este movimiento también empiezan los problemas, dicen. O sea, como que no llegaría el dinero así, tal que cual, sino que se iniciaría un proceso para que ese dinero te llegue más adelante, en unos 4 o 6 meses, ¿bien? Géminis, que tenéis algún tipo de vivienda, que queráis hacer algo con esa vivienda, y dicen, cuidado porque existe algún tipo de obstáculo aquí. Aquí pasa algo, o sea que si queréis vender o queréis alquilar o algo, tened cuidado porque no me está apareciendo el dinero. No me está apareciendo el dinero, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos, Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis, que estáis solteritos. ¿De qué te proteges tú, Géminis? ¿De qué te estás protegiendo? Déjate llevar, dicen. Déjate llevar porque ahora mismo no hay nada de lo que te tengas que proteger. Hay cosas de tu pasado que ya están más que superadas. Aunque es cierto que tú recuerdas mucho a una persona en concreto. Y en cierto modo esperas de una forma o de otra, que esa persona te escriba o se acerque a ti, algo así. Géminis, ¿llegarían personas nuevas a tu vida? Vamos a verlo. Vamos a ver si entrarán personas nuevas a tu vida. Comunicaciones con alguien salen aquí. Pero aquí dicen, debes de dejarte llevar y dejar una lucha. Dejar atrás una batalla que tú tienes, Géminis, que puede ser una batalla contigo mismo, contigo misma, ¿eh? Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros.
La primera persona que me está marcando es una persona que está en otro lugar, dicen. Y que si has tenido comunicación con esta persona, o comunicaciones en su momento separaron, que se podrían reanudar de nuevo, pero no es la persona de tu vida esta, ¿eh? La persona de tu vida viene por otro lado, Géminis. La persona de tu vida vendrá por la vía que tú menos te imaginas, con mucha inestabilidad, podría ser relacionada con el trabajo o con algo que tú haces habitualmente, y esto te puede descolocar. Con esto no quiero que tú pienses que está directamente relacionada o relacionado con tu trabajo esta persona. Puede estar indirectamente relacionado con tu trabajo. Y esto es lo que a ti te va a descuadrar. Y esta persona dicen que podría ser un poquito más joven que tú y que podría cambiar muchas cosas de tu vida. Muchísimas cosas de tu vida. ¿Qué es lo que te echa a ti para atrás de esto? Que a lo mejor tú en ese momento dices, no estoy dispuesto o dispuesta a cambiar mi vida, ¿no? De esta forma, en ese momento. Pero también dicen que será algo que tú no podrás controlar, ni esa persona podrá controlar. Géminis. Yo quiero que muchos de vosotros penséis o que tiréis un poco de hemeroteca de vuestra vida y para poder llegar a una conclusión, ¿no? de los bloqueos que tienes ahora mismo. Fíjate que uno no se enamora de la misma forma a ciertas edades, Géminis. Y yo quiero que tú analices esto. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros. Vamos a seguir, Géminis. Si seguimos mirando hacia el pasado, que es lo que nos confunde, no podremos dejar pasar a la persona que está en nuestro destino. Vamos a seguir alargando esto. Siempre digo que hay una persona preparada para cada uno de nosotros, pero todo depende de los tiempos, ¿no? Y aquí quiero decir que a veces nosotros mismos, por cambios que realizamos en nuestra vida, por bloqueos, por en fin, por X cosas, ralentizamos. Y esto es lo que dice aquí. Se está alargando una situación en el tiempo, una cosa que está en tu vida por destino, porque estás mirando mucho hacia el pasado. Por eso yo te decía, Géminis, tira de hemeroteca, y mira muy bien cómo tú te enamorabas antes, cómo vivías las relaciones antes. Antes eras más joven, ahora estás en otra etapa. Vamos a seguir. Géminis, vamos a ver si me dan tiempo las cartas de cuándo entraría esa persona importante en tu vida, ¿eh? Igual no me dan tiempo y me dan una situación, una referencia, como yo digo. Géminis, ¿habrá un cambio tan grande en tu vida dentro de 3 meses? Algo pasará que te replantearás toda tu vida. Dentro de 3 meses será ese cambio. A partir de ahí, tú ya puedes decir que está a punto de llegar esta persona especial. Pero claro, esto va mucho de la mano de tu cambio también. Ya me contaréis. Géminis, solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a continuar con los...
con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Géminis casados, en convivencia y novios. Plenitud en esta relación a día de hoy, ¿no? Hablan de plenitud y hablan de mirar de cara a futuro de manera muy positiva, ¿bien? Pero también hay unos brotes aquí que el mirar la relación de manera tan positiva a veces con ciertas acciones lo tiramos todo por la borda, y esto es lo que hay que evitar en esta relación. Hay uno de los dos, por lo menos yo lo veo así, que no ve los sentimientos de la otra parte, o no es consciente de los sentimientos de la otra parte. Entonces, maneja a la otra parte a su antojo, ¿no? Es lo que yo veo aquí. Pero esto no tendría que ser un problema, realmente. Vamos a ver qué más. Géminis casados, en convivencia y novios. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante, Géminis. Casados, en convivencia y novios. Hay sentimientos entre vosotros dos, sí. Pero también hay un pensamiento entre vosotros dos en el cual se piensa que si se realiza ese cambio en el cual se produjera entre vosotros esa distancia física, aquí sí puede pasar algo que sucedió en el pasado. Y esto es lo que queremos evitar también. Esta situación no la conocemos ya, ¿eh? ¿A que sí, Géminis? ¿A que te la conoces ya? Porque es lo que yo estoy viendo aquí, que es una situación que tú te conoces, que se podría avecinar, que no ha llegado aún, pero que se podría avecinar, y es un miedo que tenemos. Vamos a ver si eso va a pasar o no, porque aquí dicen, ¿podría pasar? Sí. Una misma situación que pasó en un pasado por distancia física entre vosotros dos, sí. Pero mira, no están confirmando. Si se fuera a otro lugar sería por un tiempo determinado, 2 meses me están hablando, realmente, más o menos. Pero yo no veo una ruptura en tu relación. Yo no veo una ruptura. Veo la vuelta a poca comunicación, la vuelta a no sé qué te pasa pero no me dices nada, la vuelta a qué raro estás, qué rara estás, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa aquí? Esa incertidumbre. Pero esto tiene un tiempo determinado, también te lo digo. Si me preguntas que si va a haber infidelidad, te digo que no. No. Estás con un perfil de persona que le gusta gustar. Pero para que haya una infidelidad tiene que ser cosa de dos. Y la otra parte no está dispuesto o dispuesta. Así que yo te diría que en este caso estuvieras tranquilo o tranquila. ¿Comunicaciones? Pues sí. ¿Tontería? Pues sí. Pero una infidelidad sexual, física, pues no. Vamos a seguir, mi queridísimo Géminis, que estáis casados, en convivencia y novios. Vive el momento, Géminis, no estés a la espera o tan a la espera de esas noticias que tú las percibes como negativas. Porque en cierto modo, mira, si eso ocurriera, que siguen sin dejarlo muy claro, si eso ocurriera sería por un tiempo determinado y esto está muy en el aire. También hay una forma de cambiarlo, así lo dicen, que todo depende de la otra parte, o sea, que puede decir que no, perfectamente. Y si te dice que no puede negarse, es mentira. Puede decir que no. Géminis, que estáis de novios, que estáis cada uno en vuestra casa, veo mucho que se os busca bastante las cosquillas, o como que se están provocando peleas, pero provocadas entre vosotros mismos.
¿Por qué se provoca esta situación? En algo quiere salirse con la suya y su manera de salirse con la suya es esta: provocar una pelea. Entonces, esto es una conclusión que debes de llegar tú y saber manejar bien la situación. Yo no veo una ruptura, yo veo una persona difícil. Y una persona que es que es cierto, te quita la tranquilidad, te quita la estabilidad. Pero también te tengo que decir que esto no va a perdurar en el tiempo. Esa manera de actuar, ¿no? Una persona que por nada se pone a la defensiva. Tienes que intentar de ver sus miedos, cuáles son sus miedos, y a partir de ahí saber manejar a esta persona. Vamos a seguir ahora sí con ese mensaje especial del amor, Géminis. No veas solo lo negativo. Mira, si cosas negativas las tiene todo el mundo y nos pasa a todo el mundo. Pero si solo nos centramos en lo negativo, es todo un no avanzar, es todo un bloqueo. Entonces aquí lo que te están diciendo, no te centres solo en lo negativo, también hay cosas positivas. Y hay personas positivas. Géminis. Vamos a seguir. Seguimos con la salud, Géminis. No te me vayas porque ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Del amor no, el general, que el del amor te lo acabo de dar. Géminis. Y tu mensaje general también. La salud, prestarle atención a los riñones. Géminis, el aparato digestivo me está marcando bastante, ¿eh? Prestarle atención a los riñones y al aparato digestivo. Ahora sí, vamos con ese mensaje prometido, Géminis. Vamos a ver. Sal de una situación negativa de tu vida y comienza a sonreírle a todo. Hasta lo más difícil. Comienza a sonreírle a todo y verás cómo dejas ir muchas energías negativas, muchas cosas malas y muchas personas negativas de tu vida. Géminis, confía en ti, muy importante. Te quiero dar un número, mi queridísimo Géminis. Te voy a dar el 52 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Géminis, que nos vemos en el próximo vídeo.